¿Cómo están, estimados colegas? El día de hoy vamos a ingresar a la plataforma de Tincunapacha para el desarrollo del curso de educación híbrida. Para ello, lo primero que vamos a realizar es digitar en nuestro buscador Perú Educa. ¿Sí? Hacemos clic y en el campo de búsquedas vamos a encontrar que Perú Educa se encuentra dentro de los primeros, como ustedes pueden apreciar, www.perueduca.p. ¿Sí? Le hacemos clic en este. Nos aparece acá un aviso. Hacemos clic en X. Y este es el entorno de Perú Educa, a través del cual nosotros vamos a loguearnos con nuestra cuenta de Perú Educa. Cada docente tiene un usuario único a través del cual puede ingresar a la plataforma de Perú Educa. Hacemos clic en la sección donde dice iniciar sesión. Ingresamos nuestros datos, en este caso correo electrónico y contraseña. En este campo vamos a utilizar en esta ocasión la cuenta de un docente para poder loguearnos en Perú Educa. En muchos casos, el buscador ya tiene predeterminado estos accesos, como es el usuario y la contraseña, y ya no es necesario ingresar esta información, ¿sí? Pero en el caso de que les pida, ustedes van a ingresar su usuario y su contraseña. Cuando se realiza esta acción, vamos a encontrar en la parte superior, hacia la derecha, que nos está señalando un saludo y nuestra condición. Puede ser si es que es director, director, si es que es docente, docente. ¿Sí? Pero este es el indicativo de que nosotros ya estamos dentro de nuestro usuario de Perú Educa. Es decir, estamos en nuestra cuenta. ¿Sí? En este campo vamos a buscar estos 9 puntitos, que es un menú waffle. Estos puntos es indicativo de que en su interior hay diferentes tarjetas o campos que nos ofrece la plataforma de Perú Educa. ¿Sí? Le hacemos clic, se va a desplegar otro cuadro y vamos a dirigirnos a la parte donde dice campus virtual. Le hacemos clic. Nuevamente nos aparece más publicidad. Cerramos. En este campo ustedes pueden realizar la descarga de su constancia, especialmente aquellos docentes que el año pasado, dentro del programa de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de los dispositivos electrónicos portátiles, han concluido sus cursos. A través de este icono nosotros vamos a ingresar a hacer la descarga de nuestras respectivas constancias. Pero en esta ocasión vamos a continuar hasta buscar justamente el campo en donde se encuentra el programa. Entonces lo que vamos a hacer acá es seleccionar esta opción, que es la opción, ¿sí?, formación docente, programa de formación docente. ¿Ok? Entonces le hacemos clic. Al hacer clic nos va a redireccionar
a otra ventana o página y nos vamos a dirigir a la parte final. Vamos a desplazarnos con el mouse hasta encontrar programa de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles. Hacemos clic en la parte donde señala ingresa al programa, ¿sí? En esta parte. ¿Ok? Nos redirecciona a otro formulario. En este formulario nuevamente nos solicita nuestro correo electrónico y contraseña. Hacemos el mismo procedimiento. Ingresamos, si es que nos pide, ingresamos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña de Perú Educa. ¿Sí? Es el mismo con el que nosotros hemos ingresado, nos hemos logueado al inicio en Perú Educa, pero en esta ocasión ya nos está pidiendo estos accesos, nuestro correo y nuestro correo, que es nuestro usuario, y nuestra contraseña, para que ya ingresemos a la plataforma de Tincunapacha. Hacemos clic en iniciar sesión y ya nos encontramos en la plataforma de Moodle, como ustedes pueden apreciar. Tincunapacha es una plataforma Moodle en el cual se desarrollan los cursos. ¿Sí? Nosotros vamos a poder verificar si es que efectivamente nos encontramos autenticados con nuestro usuario en esta plataforma, verificando esta parte. Como ustedes pueden ver, dice usted se ha identificado, ¿no? Y ahí debe señalar nuestro nombre o su nombre de ustedes. ¿Sí? Después de ello, le pongo en continuar y en este entorno ya nos encontramos en la plataforma de Tincunapacha. En el caso de que ustedes no puedan visualizar el curso de educación híbrida, vamos a hacer clic acá en todos. Puede ser que está en pasados, destacados, ocultos. Seleccionamos la opción todo siempre. O si no, también nos dirigimos área personal y nuevamente todos. ¿Sí? Y le hacemos clic en educación híbrida, que es el primer curso que van a desarrollar los docentes que han sido priorizados por el programa. Este curso está habilitado desde el 4 de abril hasta el 30 de abril. Tener en cuenta que en ese periodo van a tener que desarrollar cada una de las actividades que propone este curso virtual. Ya estamos dentro del curso virtual. Como ustedes pueden apreciar, la educación híbrida para el desarrollo de competencias de las y los estudiantes. Acá vamos a poder observar un detalle, que este curso, en este caso, está dirigido especialmente para el nivel primario E y B. ¿Sí? Entonces, vamos a poder ingresar al curso. Naturalmente, antes de ello tenemos que leer el sílabo, tenemos que leer la guía del participante y le podemos hacer clic en cuestionario de entrada. Van a tener que dar una evaluación de entrada de 10 preguntas. Entonces, para iniciar el curso, pueden hacer clic en el cuestionario de entrada. ¿Sí? Inmediatamente les va a redireccionar al cuestionario de entrada, en el cual ustedes tienen un intento para poder resolver en una hora estas 10 preguntas que formula el curso. ¿Sí? Además de ello, también ustedes pueden realizar el avance y progreso, ¿ya?, a través de esta barra de progreso. Por ejemplo, acá si hacemos clic, ponemos encima el puntero, en la parte de abajo nos señala que es un cuestionario de entrada. La segunda actividad es un reto. La tercera, una sesión. La cuarta, sesión 2. La quinta, producto. La sexta, autoevalúo mi producto. La penúltima, cuestionario de salida. Y la última, la encuesta de satisfacción. Haciéndole clic acá, ustedes también pueden ingresar al campo
para el desarrollo de las actividades. Desde este espacio ustedes ya van a poder resolver cada una de las actividades que propone el curso de educación híbrida. Eso sería todo, amigos, para que ustedes puedan ingresar al curso de educación híbrida y desarrollar las actividades programadas. Adicional a esto, se les va a proporcionar material e información del curso, especialmente para aquellos docentes que no tienen conectividad y tienen que desarrollarlo en un ámbito sin conectividad. Este curso de forma offline, que es un PDF en el cual también se muestra y se presenta todos los recursos y las actividades que se desarrolla en el curso de forma virtual. Eso sería todo con respecto a la forma de ingreso al curso de educación híbrida. Hasta pronto.